El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos reunimos en este día tan especial para celebrar la solemnidad de todos los santos. La introducción a esta liturgia nos decía que es celebrar en una sola fiesta a todos aquellos que se encuentran delante de la presencia de Dios. Y evidentemente este es el sentido de la misma: darnos a entender y reconocer que hay muchos hombres y mujeres que han pasado por este mundo haciendo el bien. Y haciendo el bien no solamente en un aspecto social, sino haciendo el bien de cara a la voluntad de Dios. Es decir, llevando a cabo en su propia vida y acogiendo aquel plan, aquel proyecto que Dios tenía para cada uno, para cada una. Evidentemente, si a todos los tuviéramos en el santoral, pues faltarían muchísimos días, ¿verdad?, para poderlos festejar y celebrar a todos y poder reconocer en cada uno de ellos la santidad de Dios a través de sus vidas, que es la expresión precisamente de fidelidad. Cuando nosotros volteamos a ver entonces a esta multitud, inmediatamente nuestra mente y nuestro corazón se ven reflejados en la primera lectura tomada del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, donde este ángel viene con el mensaje de la paz, con el mensaje de la salvación a aquellos precisamente que quieren acabar con la tierra, que quieren acabar con la humanidad, pero que no pueden hacerlo antes de la elección que Dios hace de los que le pertenecen a Él. Y entonces, precisamente, Dios comienza a marcar a todos los que son de su propiedad, pero este marcar significa aquellos que verdaderamente han vivido y han hecho en su voluntad. Los que han vivido en referencia a Él son los que le pertenecen. No solamente porque son aquellos, ¿verdad?, que han hecho la voluntad de Dios, sino porque han sido capaces de proyectar, de reflejar, de manifestar el amor de Dios a la humanidad. De una forma tan sincera y de una forma tan sencilla que evidentemente todos los que les vieron, todos los que se encontraron con ellos, fueron capaces de percibir esta santidad
de Dios en ellos. Y a través de sus obras, a través de sus acciones, a través de su referencia a Dios, era como manifestaban que le pertenecían. A tal grado que seguramente la marca era precisamente la sangre del Cordero que había quedado en aquellas personas o que queda en aquellas personas de forma indeleble. ¿Por qué? Porque ciñéndose a la voluntad y al amor de Dios son capaces de vislumbrar la Jerusalén celestial. Mantenerse precisamente en fidelidad a Dios hacen que vivan en una constante alabanza, hacen que vivan como seres de la luz, como seres del amor, y hacen precisamente que su túnica se mantenga limpia, pura, una túnica que ha sido constantemente blanqueada en la sangre del Cordero. Y ya sabemos que cuando hablamos de la sangre del Cordero, estamos hablando de Cristo Jesús, el Cordero inmaculado, sin mancha y arruga, que se ofrece al Padre por la salvación de la humanidad. Si bien es cierto que esta era la voluntad de Dios, también es cierto que Jesús podía vivir en absoluta libertad. También es cierto que Jesús podía haber optado por decir: no estoy dispuesto a entregar mi vida por la humanidad. Sin embargo, Jesús nos viene a decir: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre entonces significa salvar a la humanidad entera, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es evidentemente el primer hombre, Cristo Jesús, también Él, Dios con nosotros, el que le agrada al Padre. En Él tengo puestas todas mis complacencias. ¿Por qué? Porque hizo su voluntad. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Decíamos en el Salmo responsorial. Y es que la fidelidad precisamente es una de las características absolutamente necesarias que manifiestan precisamente esa predilección por Dios. Y si alguien ha sido fiel a la voluntad de Dios, ha sido Cristo Jesús, el que derramó su sangre por la salvación de la humanidad. Y después de Él, muchos hombres y mujeres que le han seguido, que han creído en Él y que continuamos creyendo en Él, pero que también hay que estar dispuestos a dar precisamente la vida por Dios, la vida por Jesucristo, la vida de cada día, la vida de quien le toca darla en el martirio, pero también la vida escondida con Cristo en Dios. Esto significa vivir en nuestra historia y en nuestra persona, en la persona de cada quien, el amor de Dios. Reconocer que somos hijos de Dios y, como nos dice San Juan, aún no se ha mostrado lo que seremos, porque cuando le veamos seremos para siempre semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos tal cual es. Entonces descubriremos que esto de llamarnos hijos de Dios y que nos cuesta mucho creérnoslo, y nos cuesta creérnoslo, ¿por qué? Porque si no lo creyéramos, actuaríamos totalmente en consecuencia, pues es verdad que somos hijos de Dios. No somos hijos simple y sencillamente de la carne y de la sangre. No somos fruto del azar, no somos fruto del destino, no somos fruto quién sabe de qué. Somos hijos de Dios y nuestra vida tiene sentido desde Dios, y es por Dios y es para Dios. Y entonces la santidad que radica en el corazón de cada hombre y de cada mujer significa abrirse verdaderamente al amor y a la misericordia de Dios. Y al abrirse al amor y a la misericordia de Dios, estamos dando la pauta, la posibilidad de que la santidad de Dios sea en nosotros. Una santidad auténtica, verdadera, sin prejuicios, sin maldad. Una santidad que manifieste y refleje el corazón de Dios, el corazón de Jesús.
Y entonces sí, todas las circunstancias de nuestra vida podrán servirnos para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios y para nuestra propia santificación. Sí, el Evangelio precisamente de las bienaventuranzas pone de manifiesto lo que es imposible vivir, lo que es imposible entender, lo que es imposible aceptar desde la perspectiva del mundo, desde la forma de pensar, de vivir y de ser del mundo. A nadie nos gusta ser pobres y siempre luchamos por adquirir y por tener más, y eso manifiesta nuestra poca pobreza de espíritu, porque quien no es pobre en lo material difícilmente puede ser pobre en el espíritu, y quien no es pobre en el espíritu difícilmente puede ser pobre en lo material. Entonces descubrimos que en el espíritu de las bienaventuranzas solamente Cristo Jesús fue capaz de vivirlas, y por eso Él las expresa como un proyecto, como un plan de vida, y lo despliega, ¿verdad?, como una forma de vida para todos aquellos que se descubren y se saben hijos de Dios. Entonces, al descubrirnos y sabernos hijos de Dios, entonces somos capaces de entender el espíritu de las bienaventuranzas, porque Él las ha vivido primero. Esto significa entrar en la dinámica del reino. Esto significa formar parte de la iglesia militante, que vamos caminando precisamente al encuentro del Señor. Está según la fe y según la estructura, ¿verdad?, que nos ha sido transmitida, la iglesia triunfante, aquellos que ya están en la presencia de Dios y que viven verdaderamente como santos, porque alaban al Cordero y siempre su alabanza es para reconocer la santidad de Dios. Está la iglesia purgante, aquellos hombres y mujeres que ya han salido de este mundo, pero que todavía no han llegado a la plenitud de la santidad y que también anhelan la esperanza de poder llegar a la contemplación definitiva del Padre. Y entonces ahí nosotros tenemos una tarea muy grande a realizar: interceder por aquellos que van camino al encuentro del Señor. Y está la iglesia militante, que somos todos nosotros, todos los que también vamos caminando, pero que estamos en este mundo y que queremos hacer de nuestro proyecto las bienaventuranzas. Y entonces, haciendo de nuestro proyecto las bienaventuranzas, seguramente que iremos caminando en dirección al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, movidos por este amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Así pues, celebrar la fiesta, celebrar la gloria de los santos, significa reconocer que nosotros vamos caminando hacia esta misma gloria, que nosotros somos parte de la santidad de Dios y que en el momento en que celebramos los sacramentos, principalmente el sacramento de la Eucaristía, es cuando en ese momento entramos en comunión plena con Él, no por nuestros méritos, no por nosotros, sino por la gracia que el Señor nos concede. Pidamos pues al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, la más santa de todos los santos después de Dios, que nos conceda la gracia de alcanzar la santidad, no por nuestro mérito, sino abriéndonos a su gracia y a su voluntad.